Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más caóticas de la historia, para desentrañar la increíble trama de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. La pregunta es, ¿qué tienen en común? Un banquero, dos hombres que son como dos gotas de agua, y toda una revolución. Pues esta es, precisamente, la historia de cómo el destino teje las vidas de personas que no parecían tener nada en común, justo en medio de uno de los levantamientos más sangrientos que el mundo ha visto. Y todo empieza en el año 1775. Pensemos en esa época, un tiempo de contrastes brutales, lleno de señales de que algo terrible estaba por suceder. En el centro de todo, tenemos dos ciudades que son como un espejo roto. Por un lado, Londres, con su orden anticuado y su justicia, digamos, bastante tétrica. Y por el otro, París, una auténtica olla a presión. La ciudad hierve con un lujo desmedido para unos pocos, mientras la gran mayoría se hunde en la miseria. Era una bomba de tiempo, y el tic-tac ya se oía por todas partes. Y justo en medio de toda esta tensión, una misión secreta. Una misión para el Banco Telson. Va a ser la chispa que enciende toda la historia. Aquí entra en escena Jarvis Lorry, un banquero de la vieja escuela, súper metódico. Él recibe una misión, y todo el encargo se resume en una sola palabra, una palabra muy extraña: resucitado. Su tarea, nada menos que encontrar a un hombre que todos daban por muerto desde hacía 18 larguísimos años. Y esta misión lo lleva directamente a Lucy Manette. Ella es una joven que ha estado bajo la tutela del banco. Imaginen esto. Su mundo está a punto de hacerse pedazos para luego volver a armarse de una forma que nunca esperó. Le van a decir que su padre, a quien ella creía muerto, por quien guardó luto, está vivo. Y lo encuentran. Encuentran al Dr. Manette en una buhardilla horrible en París. Pero no es el hombre que fue. Es una sombra. Un hombre completamente roto, que ya ni siquiera tiene nombre, solo un número: 105, Torre Norte. Perdió la memoria, la razón, y lo único que lo mantiene atado a la realidad es un viejo hábito: hacer zapatos, una y otra vez. Ahora volvemos a Londres. Y es aquí, en un juicio por traición, donde conocemos a otros dos personajes clave. Dos hombres cuyas vidas van a quedar unidas para siempre a la de los Manette. Por un lado tenemos a Charles Darnay, un tipo noble, lleno de principios. Por el otro, a Sidney Carden, un abogado increíblemente brillante, pero ahogado en alcohol y cinismo. Y claro, ambos se enamoran de Lucy. Pero aquí viene lo interesante, lo que de verdad va a mover los hilos del destino. Son prácticamente idénticos. Su parecido es asombroso, y eso va a ser crucial. Carton de verdad se odia a sí mismo. Él mismo lo dice, se ve como un vago, un miserable. Pero, y este es un gran pero, su amor por Lucy, aunque no se ha correspondido, despierta algo en él. Lo lleva a hacerle una promesa increíblemente dramática. Le dice que daría su vida, su propia vida, por cualquiera a quien ella ame. Mientras tanto, en Francia, la revolución está a punto de estallar. Y como siempre pasa en estas historias, el pasado se niega a quedarse quieto. Una sombra muy, muy oscura empieza a cernirse sobre esta nueva familia. La desesperación en las calles de París es algo que se puede tocar. Hay una escena brutal que lo captura todo. Se rompe un barril de vino en la calle y la gente, muerta de hambre, se lanza a beberlo del suelo. El vino tinto manchando los adoquines, sus caras. Es una imagen potentísima. Casi una profecía de la sangre que está por derramarse. Y para rematar, en un acto de humor negrísimo, alguien moja el dedo en ese vino embarrado y escribe una sola palabra en la pared: sangre. Así, sin más. El anuncio de lo que se viene no podía ser más claro. El tiempo avanza. Darnay y Lucy se casan. Él incluso renuncia a su título y a su apellido aristocrático, Evremond, para dejar ese pasado atrás. Pero el pasado, como dijimos, no olvida. En 1789, la Bastilla cae. La Revolución Francesa explota con toda su furia. Y unos años después, en el 92, Darnay recibe una carta que no puede ignorar. Un antiguo sirviente está en peligro, y su sentido del honor lo obliga a hacer lo impensable:
volver a París, justo en medio del reinado del terror. Y claro, apenas pone un pie en París, lo arrestan, de inmediato. No lo ven como Charles Darnay, sino como un Evrémonde, un aristócrata, un enemigo de la República. Al principio parece haber una esperanza. El doctor Manette es una leyenda, un héroe para los revolucionarios por haber sido una víctima de la Bastilla, y usa esa influencia para defender a su yerno. Pero el destino es cruel. De las ruinas de la Bastilla sale un viejo documento, una carta, escrita por el propio doctor Manette durante su encierro, una carta donde denuncia con todas sus fuerzas a la familia Evremond, hasta el último de sus descendientes. Él no tenía idea, claro, de que su propia hija se casaría con uno de ellos. Esa carta, su propio testimonio, se convierte en la sentencia de muerte de Darnay. Y con eso, el jurado, liderado por la implacable Madame Defarge, que literalmente ha tejido el nombre de sus enemigos en su ropa durante años, obtiene lo que quería. Su venganza está completa. Charles Darnay es condenado a la guillotina en 24 horas. ¿Se puede perdonar el pasado o sus pecados nos condenan para siempre? Con la guillotina ya afilada, parece que para Darnay no hay escapatoria posible. Pero, ¿recuerdan esa promesa? La que hizo un hombre que se consideraba a sí mismo un desastre. Bueno, en el momento más oscuro, esa promesa se convierte en la única luz, en la única salida. Sidney Carton tiene un plan increíblemente arriesgado. Usando su parecido como si fuera una llave maestra, logra entrar a la celda de Darnay. Una vez dentro, lo droga, le cambia la ropa y un cómplice se lleva a Darnay, inconsciente, fuera de la prisión. Carton se queda en su lugar, listo para enfrentar el destino que no era suyo. Y así, mientras la familia Manette escapa desesperadamente de París, Sidney Carton camina hacia la guillotina. Ocupa el lugar de Charles Darnay y en ese último acto le da un significado profundo, un propósito sublime a una vida que él siempre creyó que no valía nada. Y sus últimas palabras, bueno, son legendarias. Inmortalizan este sacrificio y nos dan uno de los finales más emotivos y potentes que se han escrito jamás. Esta historia, que por supuesto es la gran novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, nos muestra cómo, incluso en medio del caos más absoluto, el sacrificio personal, el amor y la redención pueden brillar. Y nos deja pensando, ¿hasta dónde llega el poder de un solo acto? ¿Puede una persona, con su sacrificio, no solo redimir su propia vida, sino de alguna manera hacerle frente a las injusticias de toda una época?